el ejercicio de la felicidad en todas las circunstancias de la vida provoca en mí una actitud positiva hacia la existencia. En esa actitud solo hay cabida para lo positivo, para lo creativo, para lo bueno en orden divino. José Gregorio Bello Porras, escritor, investigador, hombre de palabras, hombre de letras. He aquí sus pruebas, he aquí los textos. Varios sellos se han ocupado de su obra. ¿Y el público? Pero, antes que nada, ¿por qué escribe José Gregorio Bello Porras? Escribir es una necesidad casi fisiológica, diría yo, porque desde muy temprana edad yo quería expresarme de alguna manera, tal vez para vencer mi timidez, tal vez para vencer mis propias debilidades, pero quería llegar a una gran cantidad de personas de alguna forma, y la forma escrita fue la que yo encontré más justa, más adecuada y la que me gustaba más. Escribes como para diversos públicos, por lo que se puede apreciar. Sí, yo escribo para diversos públicos, por supuesto, desde los niños, jóvenes, adolescentes, y luego pues a un público en general. No escribo necesariamente para especialistas, aunque también puedo hacerlo, pues en diferentes momentos de mi vida pues he tenido que dar algunas charlas, algunas conferencias, algunas ponencias que son un poco más especializadas, pero no es el caso. Mi caso es escribir para todo público, que todos puedan entender lo que yo les quiero llevar, que es simplemente una palabra de aliento y una palabra de fe en la vida. Apreciamos el libro pequeño, que no por ello es el libro menor. Podría ser el libro de bolsillo, aunque en Venezuela la gente no termina de meter en el bolsillo el libro necesario, el libro ideal. ¿A qué se debe? La cultura del libro todavía se está formando en Venezuela, la cultura de leer fuera del contexto académico, fuera del contexto del mismo hogar, y eso se va formando poco a poco en la medida en que vemos el incentivo, vemos los ejemplos de personas que lo hagan. Yo, por ejemplo, sí he conseguido algunas personas que leen en el metro, pero no es, por supuesto, mayoría. Me he puesto en el ejercicio mental de ver cuántos leen en un vagón y no llega a un 5%. En algunos de esos casos me he encontrado con libros de bolsillo e incluso libros de bolsillo escritos por mí. La palabra valor y su plural, valores, es un término que suscita una variedad de significados y en consecuencia una serie de conceptos que buscan delimitar el campo de lo que ese vocablo expresa. Apreciamos aquí una edición, tal vez el primer libro de Gregorio Bello Porras, del Centro Latinoamericano de Estudios Rómulo Gallegos, de los tiempos aquellos de los talleres literarios que dirigía Alfredo Armas Alfonso y del cual él formó parte, hasta aquellos otros propiamente que podríamos llamar de libro de encargo, de libro pedagógico, de libro que de alguna forma le tiene que llegar a la sociedad, que serían los sellos de Panapo. Ese primer libro, Andamiaje, fue para mí realmente significativo. Todo lo que Alfredo Armas Alfonso pudo transmitirnos en esos talleres, pues se estaba allí de alguna manera presentando. Ya antes de conocerlo a él, por supuesto que escribía, pero ese primer libro pues era la muestra de haber desarrollado algo y de que la escritura servía para algo, como él siempre nos decía. A propósito de estos libros, que podría catalogarse de libros de encargo, que son los libros del sello Panapo, que tienen la intención pedagógica de llegarle a un tipo de lector, ya sea el estudiante de educación media, pero también a cierto tipo de personas que no tiene cómo acceder a un tipo de conocimiento. Y seguramente estos libros, con sus preguntas y respuestas, podrían ser como una especie de facilitador para llegar a un estadio de conocimiento.
Sí, por supuesto, esos libros han servido precisamente para ejercer ese axioma, vamos a decir, de que lo que uno escriba sirva para algo. Y en ese sentido sirve para muchísimas personas que se hacen preguntas a veces sencillas, a veces complejas, y que pueden acceder a las respuestas o a la reflexión sobre las mismas en libros que sean accesibles, que sean económicos, que les lleguen realmente. En ese sentido, los libros de Panapo para mí han sido una experiencia enorme, porque es poner en manos de toda persona pues ese pequeño conocimiento o ese gran conocimiento que va a generar con la reflexión. Algunos de los temas abordados por José Gregorio Bello Porras, ¿cuáles son y por qué lo has hecho? Y también, ¿cómo te has introducido en esos temas? En cierta forma, por toda mi formación profesional. Yo he estudiado filosofía, he estudiado psicología, soy psicólogo, estudié comunicación social. Entonces, todo eso me ha influido un poco en la diversidad de temas tratados. Así que en los libros de texto, pues hay libros de filosofía, hay libros de psicología, hay libros de educación, que es otra de mis pasiones a lo largo del tiempo. Y por supuesto, toda esa manera o todo ese querer llegar a las personas para de alguna manera que ellas mismas se ayuden. Yo no llamaría esto literatura de autoayuda, sino de crecimiento personal, porque se les está brindando preguntas, se les está brindando respuestas, y es solo la persona misma en esa lectura que tiene, en esa reflexión, en esa búsqueda en su propio interior, donde va a hacer o va a llegar a ciertos logros en su propio desarrollo como persona. La palabra valor la encontramos para definir desde la simple descripción economicista de un objeto hasta un término abstracto en el campo de la moral, asignándole en estos casos características conductuales deseadas dentro de una sociedad.